Bienvenidos a esta plataforma. El día de hoy continuamos con conversaciones con los líderes en la industria de la carne. Ya tuvimos al doctor Carnal, al doctor Nelson Huerta. Ya tuvimos ya hace unos meses hablando de la clasificación de canales, la nueva norma en México. Fue tanto éxito este episodio Claro. en Latinoamérica, en México, Centroamérica. Tiene muchísimos, muchísimos amigos. ¿Cómo le hace para pues, tener esa interacción? Platíquenos un poco de eso, ¿no? Yo creo que una cosa que admiro de ustedes es eso, es que nunca ha perdido el piso, sigue estando ayudando a estudiantes a venirse para Estados Unidos a hacer algún posgrado. Y bueno, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Francisco o Paco. Pues fíjate que, bueno, la vocación de servicio y de comunicar y de ayudar a los estudiantes, bueno, data, imagínate, desde los años, a finales de los 70, eh, cuando ingresé a la Universidad del Zulia como profesor, como catedrático, en una materia que se llama Industria de la Carne. Y fíjate, eran agrónomos. A pesar de que yo daba clases también en la escuela veterinaria, yo soy veterinario. Los agrónomos no tenían buena base, pero tienen en carnes, en ciencia de la carne, pero sí en, obviamente, zootecnia, una zootecnia tropical. Entonces, de tal manera que desde ahí me encanta estar vinculado con los estudiantes. Uno aprende mucho y ahora cuando estamos prácticamente adultos mayores, uno absorbe esa energía de los estudiantes y me encanta. Entonces, bueno, a partir de esa incursión en la docencia y en la investigación en Venezuela, pues después me fui a México y a pesar de que no estaba activo dando clases, pues tuve mucha relación con la Academia Mexicana, a tal punto que creamos, y me jacto, me enorgullece ser fundador de la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne. Y aún sigo siendo vocal de la directiva. Entonces, eso me liga mucho a los estudiantes mexicanos. De la misma manera, ahora volviendo a la academia, de estar 16 años aproximadamente en la industria. Cuando hablo de la industria, la US Meat Export Federation, la federación más integrada en materia de comercio agrícola de Estados Unidos, para carne de res, para Cerdo. puerco, sí, o cerdo y cordero también. Pues allí aprendí mucho de marketing y de allí a saber intentar comunicarse lo más sencillo posible. Y yo pienso que así terminó cuando vuelvo a ingresar a Estados Unidos, esperando lo que llaman la Green Card. Mi hijo me dijo, ¿por qué no inicias redes sociales? Y ahí empezó Doctor Carnal. Básicamente eso fue durante el final del 2016. Y desde entonces mantengo ese hobby de proyectar la ciencia de la carne hacia diferentes audiencias, normalmente ganaderos, pero también consumidores en general. Decía antes de nuestra conversación que nosotros podemos tener diferentes trasfondos en la formación profesionista, pero todos somos consumidores. Y la mayor parte, gracias a Dios, de la audiencia que tiene Doctor Carnal, obviamente son este, consumidores, porque todos consumen y nos gusta la carne. De tal manera que, para responderte al final la pregunta sobre los estudiantes, cómo me mantengo, es, bueno, volver a la academia con Texas Tech University me ha permitido entonces ser una especie de embajador para reclutar estudiantes en Centroamérica y, bueno, en Sudamérica también. Ahora conociste a algunas jóvenes ahí muy talentosas, Claro. ahora una de la India, que trabajo en colaboración con la Universidad Pública de Navarra. eh, y me encanta ayudarlas a progresar dentro de la ciencia de la carne y que si es posible hagan carrera académica. Eso es lo que hacemos. Sí, no, claro, y como menciona, su protagonismo, ¿no? Siempre en la industria que ya tiene, ¿qué edad? Unos 40 años, bastante tiempo, bastante experiencia. Yo creo que cuando lo conocí, eso fue una de las cosas que admiré, ¿no? Esa vocación por la docencia y también por, ah, por propagar, ¿no? La información técnica y hacerla, ponerlo en términos muy generales para el consumidor. Y me quedo con todos somos consumidores. En alguna parte del segmento pues estamos involucrados en esta bonita industria de la carne y yo creo que
digo, mencionando a Pública Navarra con la doctora Quisquitza, que ya lo tuvimos, hablando de palatabilidad. Ujú. Y bueno, creo que la diversificación, y ya tuvimos pláticas esta mañana en estas conferencias, de, bueno, que la importancia de diversificarse. Correcto, correcto. Hablaba con el doctor Derris de la Universidad de Mississippi mientras esperaba la línea para ir a comer esa sabrosa hamburguesa, de que me encantó mucho su mensaje. Tenemos que diversificarnos. Ya bueno, decir, no, tenemos que tener estudiantes que hayan sido hijos de un granjero, de un ganadero, que estén involucrados en agricultura. No, ya eso no tiene por qué ser así. De hecho, yo no soy hijo de un ganadero. Yo vengo, inexplicablemente me metí en eso de los animales porque amo a los animales. Pues, por eso me hice veterinario en primer lugar. Sí. Y después hice la maestría y el PhD en ciencia y tecnología de la carne. Pero definitivamente yo vengo de una familia que ha sido tipógrafa, imprenta. ¿Cómo me surgió esa vocación? Es que siempre me ha gustado el campo y siempre me gustaron los animales. Entonces, no necesariamente al talento está dirigido solamente a los que son hijos de ganaderos o hijos de familias con larga data en agricultura. Entonces, tenemos nuevos talentos, tenemos, yo diría, mucha gente que hace falta que los incursionemos, los induzcamos hacia la ciencia de la carne. El caso es mi hija es una ingeniera química y se hizo bueno, científica de carne y sus neuronas parece que se mezclaron, se interlazaron, hicieron un efecto sinergístico. Ella está en Cryovac, Sealair, con 3 patentes gracias a esa interconexión de neuronas de diferentes backgrounds. Y así estamos viendo mucha gente joven aquí, ingenieros industriales, ingenieros en cualquier otra rama de la ingeniería y metiéndose en la ciencia de la carne. Eso va a ser un boom porque necesitamos nueva gente y biodiversidad también, hablando como los animales, necesitamos gente de cualquier raza, de cualquier background Especies. cultural, y eso enriquece el trabajo en equipo interdisciplinario. Yo creo que, cuando empezamos a hablar de salirte de la zona de confort, porque eso es, Así estás es. en una empiezas a dominar o masterizar un área y te metes siendo el claro ejemplo de Diana, ¿no? Ingeniería química y luego verse y aprender una ciencia nueva, yo creo que, pues, requiere de mucha valentía y, bueno, eso te dice mucho de liderazgo y el emprendimiento de querer buscar cosas nuevas. Platiquemos un poco acerca, antes de empezar a grabar, del tema de hoy. Vamos a hablar de mitos muy puntuales para que la gente que nos escuche, pues desde consumidoras a gente de la industria en Latinoamérica, que se puedan defender o que puedan defender la industria de la carne con tips muy básicos, como en esta plática que vamos a tener el día de hoy, de estos tópicos a abordar, de cómo ellos cuando les digan, la carne es mala, la carne no es saludable. Algunos tips que a lo mejor ellos pueden utilizar, escuché al doctor carnal, doctor Nelson Huerta, diciendo que no. Y esto es. Y ahí te paso la liga del episodio. Y eso con bases científicos. Y es lo que, una de las razones que hicimos esto es para poder ligar o hacer un poco más estrecha esa relación entre la academia, la industria y parte del gobierno para comunicar, ¿no? Es una de las cosas que platicábamos con anterioridad de la comunicación, la carencia de comunicación a veces que la gente pues no sabe de dónde viene la comida, no sabe de dónde viene la carne, no sabe que hay un proceso pues muy amplio y muy, la verdad, muy enriquecedor antes, ¿no? El pre-sacrificio, el pre-cosecha, y hay muchos años de trabajo de productores. Pregunta, la importancia de la carne en la dieta de nosotros. Podemos hablar un poco de la grasa. Yo creo que aquí con este tema podemos iniciar pues este camino de este episodio. Pues Paco, indiscutiblemente tú sabes que la carne no es solamente músculo, la carne tiene otros tejidos asociados, conexos, y grasa, tejido adiposo, es fundamental. Esta mañana estuvimos en la conferencia del doctor Brad Johnson, de Texas Tech también,
hablándonos cómo es importante y cómo se desarrolla la fibra muscular de que el animal está en su concepción, el vientre materno, y cómo va diferenciándose las fibras musculares y cómo va acompañado de las fibras, perdón, con las grasas que son células adiposas durante ese proceso. Y de hecho, sin la grasa que llamamos nosotros marrón, los becerros recién nacidos no sobreviven, porque esa grasa genera calorías para que el animal no muera de hipotermia al aire libre, pues. Entonces, eso es fundamental para el animal. Pero, ¿qué pasa con la gente que come la carne con grasa? Ok. Primero, la grasa es un tejido no inerte, es metabólicamente muy activo, ¿verdad? En vivo, o sea, en el animal vivo, pero también en el animal después de muerto que consumimos esa carne, pasa a ser parte de nosotros como alimento. La grasa está allí, la grasa trae vitaminas liposolubles, o sea, solubles que se diluyen en grasa, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, y eso es importante. Pero también tenemos lo que llamamos ácidos grasos esenciales que nos hace falta consumir porque nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlo. La grasa, a pesar de que digan que el colesterol es malo, porque es un alcohol grasoso, bueno, sin ese alcohol grasoso llamado colesterol, no tendríamos síntesis de hormonas, no tendríamos la constitución de todo nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo, millones de células que tenemos ahorita funcionando, tienen sus membranas formadas en gran parte de colesterol. Entonces, las, las grasas han sido satanizadas, sí. Y de los años 50, un señor, un doctor famoso, carismático, muy influenciador, se llama Ansel Keys, hizo a través de aquel célebre estudio de los 7 países, concluyó pues que la grasa era mala y que todo el mundo tenía que dejar la grasa, guerra a la grasa. Bueno, a lo largo de todos estos años, pues uno ha visto lo difícil que ha sido para los organismos de salud pública de diferentes países y también los organismos multilaterales de salud desprenderse de ese concepto que para mí y para muchos creemos con base científica es un mito. Porque primero dijeron, la grasa es malo, y empezamos a hablar de la mantequilla mal. No, no como mantequilla, te hay que comer margarina, es la sustitución, la mantequilla vegetal. Pues después aprendimos que fue un desastre, que utilizar esa mantequilla vegetal, que se llamaba margarina, era un veneno que estábamos comiendo. Estábamos saturando todos esos ácidos grasos, insaturados de forma química, de forma industrial, y formar grasas saturadas, pero malas, porque hay grasas saturadas buenas. Pero ahí estamos haciendo grasas trans, que son perjudiciales para la salud, incluso para eso de incrementar el colesterol que va o fluye por nuestra sangre. Entonces, dividir las grasas para mí, en decir, las grasas insaturadas son buenas, claro, a la industria, sobre todo del aceite comestible, vegetales, están prácticamente, predominantemente constituidas por grasas insaturadas. Eh, bueno, eso hay bien un interés comercial también en eso, no nos podemos llamar engaños. Pero también sabíamos que esas grasas, por ser insaturadas, eran más fáciles de oxidarse, ¿ok? Por ser insaturadas. Y los productos oxidativos, pues realmente son malos al final para nuestra salud. Las grasas, vamos a decir, de medianamente saturadas, o que tienen una sola insaturación, que le llamamos monoinsaturada, por lo general son buenas. Ahí está el ejemplo del aguacate, que tiene aceite de oliva, perdón, que tiene ácido oleico como el aceite de oliva. Increíble, cuando siempre se habló de la dieta mediterránea, se hablaba del aceite de oliva como lo mejor para la salud. Pero descubrimos después que el aguacate que importamos mucho de México es buenísimo y tiene tanto aceite de oliva como, perdón, tanto aceite Ole. oleico, perdón, ácido graso oleico, que es un ácido monoinsaturado, que se ha probado fehacientemente que su alto consumo, siendo grasa, pues mejora los niveles de colesterol en la sangre. Incluso baja el colesterol malo y mantiene alto el colesterol bueno, que son las proteínas de alta densidad. Y después ahí nos vamos a la saturada. Ok, ahí llegamos entonces a la cúspide de los mitos.
las grasas saturadas todas son malas. No es así. Entonces, hay esos grasos saturados buenos, uno que predomina mucho en la carne, que es el ácido esteárico, de 18 carbonos, todos saturados, todas esas ligaduras saturadas. Y eso ni es malo ni es bueno, o sea, es neutral en eso de elevar o no el colesterol de la sangre. Y la gente tiene que saber que el colesterol que fluye por nuestra sangre no tiene que ver con el colesterol que comemos, que son lo que está constituyendo la carne y otros alimentos de origen animal. Nada que ver. ¿Ok? No tenemos, tenemos que 55, 85 eh, gramos de colesterol, un pedazo de carne de 85, 100 gramos. Pero eso no va a cambiar. Hay un estudio que se hizo hace muchos años por la Universidad de Dallas o Universidad de Texas en Dallas, donde esta gente, Bonanom y Grandi, lograron un premio Nobel a través del estudio de familias con un gen muy preocupante que hacía que hubiese hipercolesterolemia familiar. O sea, niños de 12 años teniendo infartos al miocardio. Era un problema genético de esa familia. Ellos investigaron y encontraron todas estas cosas que ahora estamos redescubriendo. Primero que todas las grasas saturadas no son malas. También que hay grasas que aunque sean monoinsaturados, insaturados, pueden estar en ácidos grasos trans, que sí son perjudiciales a la salud. Y bueno, imagínate la saturada de la margarina. Gracias a Dios ya la margarina pasó a mejor vida, ¿verdad? Entonces, comunicar esto a la ama de casa, a la mamá, al papá, es difícil, porque tenemos décadas hablando el mismo discurso en contra de las grasas. Y aún así, por ejemplo, las Dietary Guidelines, que son las pautas dietéticas de Estados Unidos para toda la población americana, se resiste a aceptar estas cosas. Y siempre, a pesar de la evidencia científica bien acumulada a lo largo de estos años, de que las grasas saturadas no son malas, que hay grasas saturadas súper buenas o neutrales, por lo menos en el caso de la subida o no del colesterol. Que las grasas monoinsaturadas, que son ya siempre ha sido convencionalmente aceptadas a través de la dieta del Mediterráneo como buena, que es el ácido oleico, bueno, lo tenemos en la carne también. Es el principal ácido graso monoinsaturado en la grasa de los animales, de la carne bovina. ¿Ok? Que hay, por supuesto, hay unos ácidos grasos que sí elevan el colesterol, pero no tiene que ver con su grado de saturación. Puede ser la cadena carbonada, si es corta, de 12 a 14 carbonos, pueden elevar colesterol en personas susceptibles, porque es otra cosa. Generalizamos como que todo el mundo somos lo mismo. No, hay diferentes respuestas a la dieta, incluso con nuestro backup genético con respecto al consumo de grasas y la respuesta que hacemos nosotros en nuestro cuerpo. Lo cierto es que la carne hoy en día es magra, es más magra porque durante sus 50 años, o más o menos, todos en la industria, empezando los ganaderos, hicieron en este país, Estados Unidos, el, el esfuerzo de seleccionar animales de mayor rapidez o ritmo de crecimiento, de producir canales más magras y obviamente cortes más magros. Pero en eso descuidamos algo importante, que quizás lo que se busca más en la carne de res, la sabrosura de la carne. Entonces, ¿qué pasa con tener una grasa y que es saludable cuando realmente nosotros no disfrutamos de eso? La carne de res se ha posicionado por años y seguirá haciéndolo así por su sabrosura, por el sabor nos gusta, porque es jugosa, sabemos preparar, porque realmente es poco lo que tenemos que perder en materia de salud. De tal manera que así mismo pasó con los cerdos. Nos dedicamos a hacer cerdos súper magros y entonces caímos en que los pobres cerdos no aguantaban los estrés, porque cambiamos a través de esa selección genética todos los órganos vitales. Eso, la capacidad de resistir o controlar el estrés externo a que se somete un animal desde que nace hasta que se va a sacrificio. Pues sí, en grasa tenemos buena noticia, creemos que las grasas no son malas, lo importante es moderación, como en todo, El equilibrio. el El equilibrio. equilibrio es la clave, ¿no? Sí.
Escuchábamos de nuevo, ¿no? El tema que es importante de obesidad en niños. Y bueno, no nos vamos a meter mucho en nutrición, pero bueno, vale la pena pues tener el estandarte y cuando alguien salga con un comentario de que la carne no es saludable, bueno, pues nos den hechos, que nos den data, que nos digan, bueno, ¿por qué eso no es malo? Y Mm. dudo que lo encuentren. Eso te iba a decir. ¿Quién te va a suplir esa data? Realmente la búsqueda de la verdad este, no es fácil. Hay mucho sesgo. Y te lo acabo de mostrar de Ansel Keys hacia acá. Todavía hay resistencia porque la gente está anclada en el pasado en data manipulada para tratar de orientar las cosas de acuerdo a los intereses, quién sabe, de quiénes. Pero definitivamente la obesidad infantil es preocupante. A mí me preocupa, yo soy venezolano mexicano y me preocupa mucho la obesidad infantil en México. Y también lo estamos viendo no solamente aquí en Estados Unidos, es increíble cómo está de rampante la obesidad en gente joven. Eh, y, y tenemos que pensar que el problema si es dietario, hay que atribuírselo a los carbohidratos, al consumo alto de carbohidratos. Siempre nos metieron a decir, perdóname, pero voy a hablar de una marca, que cornflakes era buena, las hojuelas de maíz eran buenas para la salud. Perdón, son carbohidratos, calorías vacías, como se dice en nutrición humana. Y eso ha llevado, bueno, después a la soda, a todas esas bebidas gaseosas, eh, dulces. eh, Ahora hay, bueno, con edulcorante para sustituir azúcar, pero el daño está hecho. O sea, hay gente que no puede concentrarse a comer, incluso en un desayuno, sin una gaseosa al lado. Y eso obviamente hay que sumarlo al consumo de harinas, de farináceos, tortillas en México, arepas en Venezuela y en Colombia, pan en toda Europa, Falta de actividad. pasta, y ahí volvemos a la falta de actividad. Somos adictos al celular, a los muchachos a los videojuegos, cada vez sentados frente a un televisor la mayor parte del tiempo. Ya no somos cazadores recolectores, o somos recolectores pero en el supermercado, ¿verdad? Y ese sedentarismo ha hecho la epidemia de obesidad que tenemos hoy día, con todas las consecuencias que tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónico-degenerativas. No, y otro mito que creo que va dentro de esto es cuando hablamos de a lo mejor de carne orgánica. Podemos hablar un poco de un poco de la publicidad o del marketing que se le da a la carne orgánica, como pues que no tiene hormonas, no tiene antibióticos, y se empieza a satanizar, ¿no? Cuando empiezas a ver, no tiene, bueno, quiere decir que la que no es orgánica sí tiene. Entonces, podemos a lo mejor hablar un poco de eso, de por qué se utilizan por las hormonas o por qué utilizamos el antibiótico. A lo mejor existen estudios donde tú retiras el antibiótico a cierto tiempo, pues no hay residuo. Entonces, a lo mejor pudiéramos, pues es otro mito, ¿no? Pues sí, hay que explicarle a tu audiencia que los antibióticos, bueno, desde Pasteur, ¿no? Y todo lo que se ha hecho, Flemings con la penicilina, eh, gracias a los antibióticos hemos prolongado la expectativa de vida en humanos y también hacerla más confortable la vida de los animales. Si no, los animales sufrirían una vida productiva miserable, enfermos, y obviamente eso no redunda no solamente en el retorno económico de la inversión de un ganadero, sino que tampoco redunda en la salud animal. De tal manera que tenemos por todos los medios que preservar la salud animal. Antibióticos es un medio para eso, utilizarlo en dosis subterapéuticas, muy bien controlado. Yo soy veterinario, sé que pueden haber abusos en el uso de antibióticos por gente que no es veterinaria y que le inyectan antibióticos a su parecer, pues eso es difícil de controlar, sobre todo en el medio rural, pero hay que educar al ganadero. Pero los antibióticos obviamente controlan la microbiota intestinal, hace que las bacterias benéficas eh, proliferen y sobrepasen las malas, las perjudiciales, y eso hace una mejor eficiencia de conversión en alimentos, un crecimiento más acelerado, y por lo tanto ese animal va a estar más pronto a cosecha que uno que se ha atrasado por problemas de salud animal porque no se les dio este antibiótico.
También tenemos que entender que los antibióticos, todos tenemos conciencia, debemos crear esa conciencia de que podemos crear resistencia a los antibióticos cuando sean usados para curar las enfermedades en los humanos. Sí, eso hay que tenerlo muy bien presente. Es un hecho y por lo tanto tenemos que tener una conciencia colectiva sobre el uso de antibióticos en las dietas de los animales, sobre todo en pollo y en cerdo. En res no tanto, ahí utilizamos monensina sódica para alterar la fermentación ruminal y hacerla más efectiva. Pero definitivamente yo creo que hoy en día la industria moderna de producción de animales primero está bien controlada en los residuos que quedan en la carne de esos antibióticos para que no queden realmente residuos, lo que quede sea inocuo. Muy bien. Eh, y- pero no, me preocupa mucho también en los países que no tienen tanto control, que donde no se hace la regulación tan estricta, tan bien supervisada. Y, y faltan veterinarios, obviamente, para que puedan asegurar que toda la carne producida, pues, estoy hablando ahora desde México hasta abajo, ¿verdad? Eh, sea libre de antibióticos. Pero de que son necesarios, bien utilizados, van a tener beneficios para la salud de los animales y por ende van a ser inocuos para la salud de los humanos. Hormonas. Bueno, en hormonas de los años 1950 utilizamos algo que ya no existe, gracias a Dios, que es el dietiletilvestrol. La gente que probó eso, incluso en cerdo, era como una especie de atenuante del olor a berraco que había allí. Pero en reses, el dietilvestrol aumentaba la ganancia de peso y hacía la eficiencia de conversión de alimentos y carne más eficiente. Después descubrimos una terrible noticia, es que se dio que en madres gestantes que consumían dietiletilvestrol, ¿verdad? Sus hijas podían generar cáncer. Entonces de allí el dietiletilvestrol se eliminó de mientras un senador trabajó duro en eso para eliminarlo, no solamente al etilvestrol, sino cualquier aditivo que cause cáncer en cualquier tipo de especie animal tiene que irse de la industria de los alimentos. Y allí vinieron nuevas innovaciones, nuevas moléculas o compuestos más inocuos. Vino los estradiol 17 beta, que es un estrógeno natural en el cuerpo nuestro también, además de los animales, o análogos al efecto estrogénico de ellos, como el Ralgro, perdón, el Ceranol, que es una molécula extraída de un hongo que ataca el maíz, con efectos análogos a los estrógenos. Y se descubrió después que la combinación de estrógenos con andrógenos podían hacer más efecto en eso de aumentar el ritmo de crecimiento, de ganancia en peso del animal, en músculo La y conversión. menos en grasa. Por eso le hablábamos de redireccionantes de la grasa, de energía, en que en vez de ir a la síntesis de tejido adiposo, grasa corporal, se iba al crecimiento muscular. Y eso es necesario, sobre todo, y hay un tema que te gusta allí, ¿por qué lo usamos tanto en Estados Unidos sobre todo? Porque la mayoría de los machos son castrados para ser engordados. Y obviamente, con la guerra que se le hacía a las grasas, la industria se preocupó tanto por bajar la grasa en el corporal de los animales, sobre todo de los castrados, porque obviamente los castrados le eliminas el principal anabólico, que es la testosterona, y empieza a prevalecer prácticamente una feminización en términos de crecimiento, Sí. con mayor cúmulo de adiposidad. Entonces, bueno, esos productos que llamamos anabolizantes o productos ¿cómo le decíamos? En growth enhancing promoters, Promotores de crecimiento. promotores de crecimiento, todavía se usan, sobre todo para hacer más eficiente la producción. Sabemos que algunos son agresivos eh, y ahí entramos en los beta agonistas, beta adrenérgicos. En México tuvimos la triste y seguimos con la triste historia del clenbuterol, de uso ilegal.
pero tenemos moléculas sí aceptadas, ¿verdad? Por organismos regulatorios, análogos al clenbuterol, pero sin los efectos negativos del clenbuterol, ¿ya? Y ahí tenemos toda una gama de productos para, repito, incrementar el ritmo de crecimiento, producción de carne más magra, o sea, canales más magras, y eso hace mayor rendimiento en cortes magros, ¿verdad? Y sobre todo durante la engorda, lograr una mayor eficiencia de conversión de los alimentos. Cuando utilizamos eso en la producción extensiva, porque hasta ahora estamos hablando producción a corral, como pasa en los feedlots de aquí en Estados Unidos. Gordas. En Venezuela utilizamos esos productos, los ensayamos, y en toda Latinoamérica. Pero yo creo que al final no prosperaron el uso, o no prosperó el uso, porque para tener un efecto anabólico, que significa hacer más síntesis muscular, necesitamos la papa, como dice, comer. Los animales necesitan comer para producir esa síntesis incrementada del tejido muscular. Entonces, bajo los sistemas pastoriles, donde las hierbas, los pastos que tienen baja cantidad de energía, no hay suficiente energía para hacer esa síntesis. Entonces, yo pienso hoy en día que Estados Unidos tiene bien montado su sistema de producción con el uso de lo que llamamos los promotores de crecimiento, que pueden ser hormonales, esteroideos o no. Y, y obviamente, gracias a Dios, también la ciencia ha demostrado que los niveles que quedan de eso en los tejidos musculares, en lo que comemos, son inocuos. Hay, a ver, lo que pueda quedar en un novillo, si es un animal castrado, que se le ponga un implante de promotor de crecimiento y después tomar una muestra, una biopsia de la carne que él va a producir, tiene mucho menos, ¿verdad? Hormonas o promotores de crecimiento que un helado o que algo de soya o definitivamente cualquier producto de origen vegetal, porque eso lo han tomado como arma los de, Sí. pero no, definitivamente los niveles son inocuos el FSIS, o sea, el Servicio de Inspección y Salubridad de Alimentos acá y la División de Fármacos de Estados Unidos, tiene bien claro que los residuos que quedan, en algunos con la retención o, como le decíamos, el retiro previo al sacrificio, otros no necesitan retiro previo porque se metabolizan y desaparecen prácticamente del cuerpo de los animales así, rápido, pues no tiene ninguna implicación en la salud pública. Entonces, todo que el cuento de que las hormonas y que las niñas que desarrollan más temprano la pubertad y que tienen los senos inflamados por eso, ah, perdón, hay mucho más hormonas en una píldora anticonceptiva, estamos hablando de miligramos, que las partes por millón o por billón que puedan quedar como residuo en la carne. Así que es otro mito que hay que desterrar. No, definitivamente. Y yo creo que vamos a seguir estas conversaciones. Yo creo que no quiero acabarla aquí. Yo creo que vamos por la parte 3 en un futuro. Bueno, ahí Muchísimas estaremos. gracias por el tiempo el día de hoy. Yo creo que estos mitos o este episodio desmitificando estas cosas, yo creo que va a ayudar a mucha gente desde el punto del consumidor hasta la industria para entender un poco más de los usos de estos productos, la importancia de la grasa de producto de origen animal. Y bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias, Paco. Recuerda, moderación es la clave y la grasa hace falta, no solamente desde el punto de vista saludable, sino para disfrutar de la terneza y la sabrosura de la carne. Gracias. Gracias.